mucho la atención que nuestras oraciones reflejan nuestra doctrina, pero cuando ponemos una oración en alguno de los grupos u oramos, no nos damos cuenta hasta que lo leemos. Estoy en varios grupos de oración y en varios grupos de personas, incluso grupos de pastores, y me llama mucho la atención esto, cómo nuestra oración refleja nuestra doctrina. Es lógico, porque así hemos sido enseñados. Para unos, orar con fe es sinónimo de inmunidad. Ellos dicen, no, un hombre de fe puede hacer, tornar y lo que quiera porque nunca le va a pasar nada. Para otros, la oración de fe es decirle a Dios cómo puede hacer mejor las cosas y con nuestros decretos lo ayudamos a decirle cómo debe de hacerlo. Con nuestros decretos es como le ayudamos. Para otros es echar fuera al enemigo y hablarle para cancelar todo mal que quiera hacernos o a otras personas. Para mí, el orar con fe es aprender a confiar en Él y ver su gloria cuando soy llevado al horno purificador de la fe. Esto es fácil decirlo, pero me ha costado muchos años para poder adquirir esta visión de poder decir confiadamente, Dios está en control. Y es que esto, hermano, nos confunde muchas veces, porque si Dios es amor y Él es todopoderoso, solamente nos deja una posible respuesta cuando nos preguntamos, entonces, ¿por qué sufrimos los hijos de Dios? La única respuesta que nos satisface es que es la obra maligna de Satanás y tenemos que luchar contra ella. Pero esta postura, aun cuando la Biblia nos da varias opciones y diferentes tipos de sufrimiento, siempre relacionamos nosotros el sufrimiento humano con una sola fuente. Tú me dirás si estás de acuerdo o no. Huestes espirituales de maldad. Pero esto, mi querido hermano, deja una gran cantidad de versículos de la palabra fuera. Esto nos pone como si Dios no tuviera nunca nada que ver, pero hay versículos donde nos enseña que Dios usa la aflicción como fuego purificador. No sé por qué en nuestra mente nosotros nunca llegamos a suponer que es Dios quien con mucho cuidado lo ha arreglado todo y nos ha puesto en el horno de prueba para nuestro bien. No, siempre pensamos que es el maligno, que es Satanás el que nos está atacando. No, yo no estoy de acuerdo. Dios es amor. Dios nunca me haría sufrir. Como les decía, en los diferentes grupos de oración en los que estoy, no he escuchado una sola oración que no vea a la enfermedad colocada en el lado del mal. No hay una sola persona que diga, gracias Dios porque esto no lo entiendo, pero si tú lo permites, que cumpla con el propósito para el cual tú lo has enviado. Siempre se coloca, siempre se cancela, siempre se lucha, siempre no se acepta, siempre se le dice a la persona, ánimo, tu fe te va a sacar adelante. En lugar de a veces orar diciendo, Dios, que esta enfermedad cumpla con el propósito para el cual tú la permites. Porque nunca vamos a ver a Dios detrás de nuestro sufrimiento. Siempre lo vemos detrás de nuestras bendiciones. Oramos siempre por salud de la persona, pero en los decretos eternos de Dios, algunas pruebas son la gracia de Dios actuando en nosotros.
difícil de entender, yo lo sé, nos cuesta mucho trabajo. Y si cuando te has puesto los ojos de la prosperidad y del bienestar, va a ser muy difícil. No quiero discutir, simplemente quiero compartirte mi punto de vista. Pero a veces cuando Dios actúa detrás de nuestro dolor, algunas pruebas son la gracia de Dios actuando en nosotros, donde Él nos muestra su gloria y purifica nuestra fe. Zacarías nos cuenta que después de un gran juicio, donde 2/3 partes de la tierra se perderán, ¿podrías decir qué cantidad es eso con el número de habitantes actuales? Dios nos dice claramente lo que hace Él con el tercio restante. Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová, mi Dios. Qué difícil versículo. Pero, ¿qué resulta del horno de fundición y purificación? ¿Qué resulta? Uno, ¿le quieres cambiar, por favor? Él invoca a Dios. Segunda cosa, Dios lo escucha. Tercera cosa, Dios lo integra al pueblo, a su pueblo, es integrado como parte del pueblo de Dios. Y 4, Él conoce a Dios como Dios, como su Dios. Su fe crece y ve a Dios en gloria. Sin embargo, este versículo nos deja con muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Le quieres dar, por favor, adelante? ¿A quién le habla Dios? Según el versículo 1, Él le habla a la casa de David y habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes son estos? ¡Su pueblo! Le está hablando a su pueblo. ¿Con qué propósito va a hacer esto de 2/3 partes y la 1/3 parte meterla al horno? ¿Cuál es el propósito de esto? La purificación del pecado y la inmundicia. Dios quiere purificar el pecado y la inmundicia. ¿Te imaginas a Satanás queriendo purificar el pecado y la inmundicia? No, no es posible. El que quiere purificar el pecado, a su pueblo del pecado y la inmundicia, es Dios. Así que esto, por la voluntad de quién se hace, ¿es la voluntad de Dios o del diablo? ¿Tú qué contestas? Según el versículo, es la voluntad de Dios. Según nuestra doctrina, el mal es la voluntad de... ¿Es bueno o es malo el resultado? Esa palabrita nos invita a reflexionar. ¿Será que todo el mal es del diablo? ¿Será que Dios nunca purificará nuestros corazones? ¿Nunca nos revelará su gracia a través de las pruebas, del sufrimiento? Ahora viene una gran pregunta después de esta breve reflexión. ¿Cómo orarías si hay una epidemia, que puede ser en Jalapa, que está matando a muchas personas? ¿Cómo orarías? ¿Dios, líbrame? ¿O Dios, cumple tu propósito en mi vida? Ay, no, ¿qué tal si Dios quiere que yo muera en el coronavirus? No, Dios, líbrame. Nuestra mente nunca ve a Dios detrás de una situación así. Porque nos hemos hecho a la idea de que Dios no quiere que sufra. Dios no quiere que yo sufra. Aunque su propósito de mi sufrimiento sea más conveniente a mi vida. Pero yo lo rechazo porque rechazo el sufrimiento. Sin embargo, Zacarías no es el único que nos narra una situación así. Isaías nos presenta otra situación así. Está
en versión Dios habla hoy, porque la vi clarísima y nos puede ayudar mucho. Yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Hay que ver quién está hablando, porque a lo mejor no es Dios el que habla. ¿Quién habla? Isaías 48:1 nos dice, Jehová. Jehová es el que va a hablar durante todo el pasaje. No le da la palabra a Satanás para nada. Él es el Señor del discurso. ¿A quién le habla? A la casa de Jacob, a su pueblo, a una tribu de su pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Que hacen memoria del Dios de Israel, sí, se acuerdan, mas no en verdad ni en justicia. En nuestros días podrán ir a la iglesia, podrán cantar, podrán aplaudir, podrán ofrendar, podrán aprenderse versículos, podrán participar, pero su corazón no está ni en verdad ni en justicia. Así que le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué ha decretado Dios? Según 48:9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. ¿Qué ha decretado Dios? Purificar sin destruir. Purificar sin destruir. ¿Dónde se da esta purificación? ¿En la iglesia? ¿En el bautismo? No, se da en el horno de sufrimiento. Versículo 17. Sí, es Isaías, disculpen. ¿Cuál es el resultado? Isaías 48:17. Así ha dicho, mira, Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. El resultado es, primero, Dios se revela de una manera majestuosa. Soy Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Y después, el beneficio que obtenemos es que Dios nos enseña y nos encamina por la vereda que debemos de andar. Puedes ver, mi querido hermano, mi querido amigo, puedes ver en estas escrituras que la voluntad de Dios está también en permitir que suframos. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para purificarnos, para revelarnos su gloria y majestad. Para mí es una lástima, queridos hermanos, que hemos perdido el sentido de reverencia a la santidad de Dios. Los judíos tenían tan profundo respeto por su nombre que jamás lo pronunciaban. ¿Recuerdas la primera petición en el Padre Nuestro que nos enseña Jesús según Mateo? Mateo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos santificar el nombre de un Dios que no tenemos experiencia con Él? Porque antes de la prueba y el perfeccionamiento, muchos de nosotros vivimos confiados en nuestro corazón. Creemos que nuestra fe es suficiente para mantenernos a flote. Y en eso Dios nos hace una pequeña biopsia de corazón en Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Quién prueba el corazón? ¿En el sufrimiento?
¿En el dolor? No, 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 el pastor es el diablo, es el diablo. Muy bien. A veces nos cuesta trabajo ver a Dios actuando a nuestro favor en la escasez. Cuando Él dice no, cuando Él te dice espera, cuando Él te dice confía. No, no, Dios, no, tú tienes que bendecirme, ¿verdad? Pero aquí nos enseña que es Dios el que prueba el corazón. Pero, ¿cómo puede venir algo de Dios que duele? No puede ser, no puede ser. A mí me está doliendo, me está costando mucho trabajo. Esto debe de ser obra del diablo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Luchamos por salir de esta situación lo más rápido posible. Pero, ¿alguna vez has pensado que es Dios quien te prueba? ¿Que te has quedado sin empleo? ¿Que te has quedado sin dinero? ¿Que has perdido tu salud? Porque, sinceramente, ¿qué es más fácil? Confiar, esperar y depender de lo que Él tiene para ti, o luchar en fe contra las fuerzas del mal. Es más tentador siempre creer que es el mal el que me está atacando. Si tú pudieras ver que es Dios el que está detrás de tu prueba, podrías decir: prueba, eres bienvenida a mi vida. No, ¿verdad? Esto no es doctrina de ninguna iglesia cristiana. Siempre le echamos la culpa a Satanás. Pero déjame preguntarte, ¿crees que Satanás quiere que tu fe crezca? ¿Tú piensas que eso es lo que él quiere, que tu fe crezca? ¿Quién crees que está interesado en que tu fe crezca? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dios? Pues mira lo que dice Santiago 1, 3 y 4, en Dios habla hoy. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. El diablo quiere tu perfección. El diablo quiere tu madurez plena. No, sinceramente yo creo que no. Pero estos conceptos de que Dios no te puede hacer sufrir, nos cuesta mucho trabajo. Déjame decirte que hay otros aspectos de las pruebas. Dios las permite con otro propósito, aparte de que tú crezcas. Este otro propósito es enseñarnos quién es Dios. Sí, nos cuesta mucho trabajo dejar el trono de gloria que hemos reinado por años. Nos cuesta mucho trabajo cuando nos dice: hazte a un lado o quítate porque ese me pertenece. Dios, siéntate aquí en la orillita, siéntate junto a mí, pero que yo me levante, que yo te deje todo el control. Dios, eso no estaba en mis planes. Cuando nos convertimos en cristianos y aprendemos, ya sabemos de Biblia, ya sabemos definirlo, conocemos su voluntad e incluso podemos tener discusiones teológicas porque en teoría lo conocemos, hasta que un día la adversidad que Él permite se convierte en un tesoro precioso que nos abre los ojos a una realidad hasta ahora desconocida y nos permite contemplar a Dios, como el dueño, como el soberano, como el único, como el que reina tanto en el cielo como en la tierra. El único Dios que está lleno de gloria y majestad. No exagero, mis hermanos, no exagero. Después de la tremenda prueba que experimentó Job, él mismo dice en Job 42:5, de oídas te había oído. Discutió como 40 capítulos con sus amigos acerca de teología, de doctrina, de posturas. Discutió y defendió a Dios y dijo cómo era Dios y por qué es Dios. Después de la prueba Dios se le manifiesta y entonces Job queda admirado. Sus ojos son abiertos a otra dimensión, a otra realidad y dice: de oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. Milagrosamente algo cambió en su interior. Y Dios utiliza las pruebas para que milagrosamente algo cambie en nuestro interior. Y veamos a Dios. Y ahora entendemos que Él es quien produce la vida. Él es el poderoso. Él es el santo. Él es el justo, el invencible, el principio de todo lo que existe. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no daré a otro. La motivación de todo lo que hace Dios es su propia gloria. Lamento decirte esto, no eres tú, no es lo que Dios ve en ti. Si Dios actuara conforme a lo que ve en ti, o en mí, o en nosotros, estaríamos perdidos. Es su propia gloria la que le permite venir a nuestras vidas y empezar a actuar para recibirnos tal y como somos, para transformarnos en alguien que nunca alcanzaríamos lograr ser por nuestros méritos. Nos cuesta trabajo entender que nosotros somos el resultado de su gracia. Lo maravilloso no es el sufrimiento de la prueba, sino que después de la prueba, nuestro ego adquiere el verdadero concepto de nosotros mismos que tenemos que tener. Y aquí podemos entender la majestad de nuestro Dios. Él es incomparable, Él es indescriptible, Él es único. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mira cómo Isaías en 3 versículos describe la grandeza de Dios. Nos dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 14. ¿A quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Isaías ve con otros ojos a Dios y lo ve como el Dios que no necesita nada. Nada. Ni tu consejo, ni tu ayuda, ni tu orientación, ni tu doctrina, ni tus conceptos. Dios no necesita nada de nosotros. Perdona que use tú. No, tampoco los míos. No necesita nada de nadie. Pero viene a nuestra vida para mostrarnos su gloria y majestad. El hombre que puede ver a Dios detrás de algunas pruebas es el único que puede experimentar lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Si tú sabes que es Satanás el que te está probando, ¿te vas a gozar? Pero si sabes que es tu Padre el que está probando tu fe para que lo puedas ver de una manera diferente, santa, y discernir espiritualmente quién es Él, ¿no te vas a gozar? Saliendo de esto, voy a ver a Dios de una manera diferente. Así que, mi querido amigo, la siguiente vez que pases por una prueba, antes de querer salir rápido, descubre quién está detrás de esta situación. Descubre quién está enviándote esa prueba. Y tal vez tú me preguntes, pero ¿cómo saber si es Dios o no es Dios el que está enviando la prueba? Yo no te voy a dar la respuesta. Santiago 1:5 nos da la respuesta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En alguna vez yo escuché, ¿cómo discernir de dónde viene la prueba? Si la prueba es para que tú caigas, para que tú te desanimes, para que tú reproches de Dios, te alejes de Dios, definitivamente no es de Dios.
Pero si la dolorosa prueba que está en tu vida te ha acercado más al corazón de Dios, sin duda, ya sabes la fuente de esta prueba.